Gobierno anuncia la construcción de un hospital para la zona norte de Santiago. Estará ubicado en Colina y costará 230 millones de dólares. Además, tendrá servicio de urgencia, maternidad y 350 camas. Guardia de supermercado es apuñalado por un menor de edad en un confuso incidente. Cámaras de vigilancia captaron el momento exacto de este hecho. Y en el deporte, un inspirado Cristian Garín venció al número 15 de la ATP y avanza en el Master 1000 de Montreal. Mega Noticias Conecta. Con Andrea Aristegui y José Antonio Neme. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos de inmediato esta edición de Mega Noticias Conecta, listos para revisar toda la información en una mañana además muy fría. Ya les vamos a estar contando las temperaturas y qué se viene también en términos del pronóstico. Pero comenzamos con una noticia que ha resultado impactante. Un guardia de seguridad fue apuñalado por un menor de edad al interior de un supermercado. El agresor salió en defensa de sus padres, quienes peleaban con la víctima. Vamos de inmediato a conocer todos los detalles en el contacto con Jessica Camblor. Jessica, buenos días. Hola, muy buenos días. Claro, vamos a seguir durante esta jornada sumamente atentos a esa investigación que se está dando en Puerto Montt para poder aclarar en un 100% el contexto de la muerte de este guardia de seguridad de un supermercado que fue provocada por el ataque de un adolescente. ¿Qué es lo que se ha determinado hasta ahora? El adolescente estaba en compañía de sus padres al interior de un supermercado, Unimark, puntualmente ubicado ahí en el sector de Alerce Histórico. Los padres del niño estaban discutiendo, por un motivo que se desconoce hasta ahora, con el guardia. Y eso provoca la reacción del menor, que lo ataca en reiteradas oportunidades con un arma cortante, heridas que finalmente provocan el deceso de este funcionario. Según lo determinado por el Ministerio Público, esa es la versión que se ha logrado determinar hasta ahora por revisión de cámaras de seguridad, también el empadronamiento de testigos, trabajadores, clientes de este supermercado ahí en Puerto Montt. Pero lo cierto es que falta determinar por qué estaban discutiendo y también por qué los padres no detienen el actuar de su hijo cuando ya ven que lo estaba atacando a este guardia que finalmente fallece. Tenemos declaraciones por parte del Ministerio Público. Mire. La persona fallece en el lugar, todavía permanece en el lugar y efectivamente se trata de una agresión con arma blanca. Hay una videograbación y hay testigos presenciales de los hechos. Por ahora yo puedo decir que lo que tenemos es una persona agredida y tiene múltiples lesiones. ¿Un detenido también, según entendemos? Son agresiones que se producen en zonas vitales del cuerpo, es una agresión, más de una agresión. Están detenidos entonces el adolescente que propina las heridas fatales al guardia de este supermercado y también sus padres. Van a pasar a control de detención y formalización durante esta jornada. Por supuesto, vamos a estar atentos a lo que ocurra en esa audiencia. Los quiero invitar ahora a cambiar de tema, a revisar información muy lamentable que se dio en el Hospital San José. Hasta solo minutos estuvo trabajando en ese lugar la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, que fue citada hasta ese lugar después de que un trabajador encontró lamentablemente un feto en uno de los baños, puntualmente oculto en un basurero. Este trabajador estaba en medio de sus funciones cuando se dirige al basurero y se encuentra con toda esta situación. Se da aviso a carabineros. Posteriormente, el caso queda en manos de la Brigada de Homicidios y están trabajando en revisión de cámaras de seguridad, también en el empadronamiento de los funcionarios de este recinto hospitalario para buscar alguna pista que permita dar con el paradero de la madre de este feto que tenía cerca de 28 semanas de gestación. Pudimos conversar con la PDI y nos contaron más del trabajo que realizaron. Al llegar al lugar se pudo corroborar el hecho. Efectivamente, al interior del baño del sector de urgencia de maternidad se encontraba el feto al interior de un basurero. En el examen médico-criminalística que lo realiza el personal del Departamento de Medicina de la PDI,
se pudo constatar que el feto presentaba una data de gestación aproximada de entre 28 a 30 semanas. Hasta ahora tampoco hay algún testigo que advirtiera de la llegada durante la madrugada de alguna mujer embarazada que hubiese presentado algún tipo de problema en su proceso de gestación. Así que vamos a quedar atentos también a los trabajos que se están haciendo para aclarar esta lamentable noticia. Y vamos con otra información igualmente lamentable que se da en la región de O'Higgins. Puntualmente, un padre y su hija fallecieron después de protagonizar un accidente de tránsito. Estaban conduciendo por el sector de la ruta 5 Sur, aproximadamente en el kilómetro 77, esto en la altura de Graneros, cuando por razones que aún no están determinadas pierden el control de la máquina, terminan volcando ahí en la ruta y chocando también con las barreras de contención que hay en ese sector. Estuvo la CIAT de Carabineros trabajando en el lugar para recabar más antecedentes, peritajes especializados y determinar las causas de este fatal accidente. Veamos. Se registra un accidente del tipo choque a la altura del kilómetro 77 de la ruta 5 Sur en dirección hacia el norte. Esto es la proximidad de la ciudad de Rancagua, en donde por causas que nos encontramos investigando en este minuto, lamentablemente el conductor pierde el control del móvil, desvía su trayectoria hacia la izquierda y choca con la barrera de contención, en donde lamentablemente fallece su conductor y su acompañante, resultando ser padre e hija. Si fue por causa climática, oscuridad, una falla del vehículo, es parte de lo que se tiene que determinar con este trabajo que está llevando adelante la CIAT. Vamos a seguir atentos también a todas esas diligencias. De todas maneras. Jessica, muchísimas gracias por la información. Buenos días. Vamos al tiempo. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, gusto saludarlos nuevamente. Son las 6 de la mañana con 37 minutos y hay helada matinal en la capital. ¿Qué significa eso? Que hay 0 grados en el centro de la ciudad. En el entorno suburbano de Santiago, hasta 2 grados bajo cero. El cielo se encuentra completamente despejado a esta hora en la capital y se espera un índice de radiación ultravioleta en categoría de moderado. Vamos a revisar los próximos 3 días aquí en Santiago, comentando que a nivel nacional se establecen las altas presiones desde la región de Valparaíso hasta la región de los lagos. Eso significa que durante la mañana vamos a tener heladas en todos los valles de esta zona del país. Cielos despejados, máxima probable en Santiago, acorde a la condición de altas presiones de características frías, de 13 grados solamente en la capital. Mañana el cielo va a volver a estar despejado, sin embargo, la mañana va a estar nuevamente con helada matinal generalizada aquí en Santiago. 1 grado bajo cero en el centro de la ciudad y hasta prácticamente 3 grados bajo cero en el entorno suburbano. 15 grados la máxima probable mañana viernes. El día sábado cambia la condición, va a estar mayormente nublado, durante la mañana despejado, pero durante la madrugada despejado, pero muy temprano en el día se va a manifestar con cielos nublados. 2 y 19 grados las extremas en Santiago. De lluvias, aún nada en la capital. Que tengan una muy buena jornada. Saludamos también a don Jaime, no tenemos la posibilidad de dialogar con él, pero de todas maneras le tenemos un cariño enorme. Vamos a una noticia que tiene que ver con un caso bien extremo. Cansados del cuarto asalto que sufrían los trabajadores de un restaurante ubicado ahí en pleno centro de Santiago, decidieron actuar. Claro, con sillas en mano y sin temores a que los delincuentes estuvieran armados, los dependientes del local se defendieron. Ponga mucha atención a las imágenes. Poco importó que el centro de justicia estuviese cerca, menos aún que fuese a plena luz del día. 5 sujetos sin ningún temor llegaron hasta la esquina de calle Ñuble y descendieron de un vehículo con un solo objetivo: asaltar el mesón de Quique. Pero para sorpresa de los 4 delincuentes que ingresaron al recinto hubo resistencia. Los locatarios no soportaron un nuevo acto delictual y los enfrentaron a sillazos. Yo al percatarme que no venían con armas de fuego, bueno, se produce la reacción que se ven en imágenes. Pero ya este es un tema reiterativo, ya este es el 4º asalto que sufrimos ya durante el tiempo que llevamos trabajando en este sector, y dentro del mes, ¿cierto? Este es el 2º asalto que se nos produce. Y así quedaron las sillas. Desde el sillazo donde le pegó don Quique.
Los dependientes del local se abalanzaron sobre los antisociales que andaban encapuchados y que rápidamente arrancaron. Pese a esto, uno no tuvo tan buena suerte. Los pequeños comerciantes que somos nosotros, somos el punto blanco de esta calaña delincuente que lo anda afectando. Nosotros no trabajamos con un gran flujo de plata ni nada por el estilo porque somos locales minoristas, pero en el fondo producen un daño psicológico tremendo. Según lo explicado por el mismo dueño del mesón de Quique, los daños materiales ya no importan. La respuesta con sillas fue eficaz, pero el tema sigue preocupando a los residentes del sector, quienes acusan falta de carabineros de día y de noche. 6 de la mañana con 41 minutos. En conversación con Mega Noticias Plus Prime, la ministra de Transportes, Gloria Hood, se refirió a la investigación en torno al fatal accidente ocurrido en Mostazal y señaló que van a hacer una revisión del 100% de los buses. Claro, afirmando además que lo único que queda en manos del gobierno es aplicar una dura sanción. Este caso sale de todos los moldes, dice, expresó ella en una conversación ahí con Juan Manuel Astorga, quien dijo además que nunca le había tocado ver un caso similar donde hubo tanta distorsión y tanta decisión de alguien para usar la patente de otra persona. Recordemos que el bus estaba con la placa adulterada, falsificar además los documentos. De todas maneras, vale la pena decir, antes de escuchar la declaración, que se abre una comisión investigadora el día de hoy que va a precisamente indagar en la forma, los protocolos de investigación que existen y de fiscalización para viajes urbanos e interurbanos. Escuchemos a la ministra. A mí por lo menos no me había tocado. Ya les pedimos a todos los buses interurbanos que están operando todos sus documentos, de manera que vamos a hacer una revisión del 100%. Perfecto. Quiero hacer una diferencia con ESAL. En el caso de ESAL hubo una consecuencia grave, todos lo conocemos, pero es poco probable o no ha parecido que hubiera dolo. En este otro caso hay dolo, claro, porque hay una estrategia para burlar los controles. Exacto. No solo habían pasado la patente de un vehículo que ya había sido siniestrado a este otro vehículo, también la placa con identificación del chasis estaba cambiada al otro vehículo. O sea, hay un trabajo hecho para burlar a la autoridad. Los documentos tampoco eran los que correspondían. Eso es muy difícil detectar porque está hecho precisamente para que no se detecte. Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos de inmediato a revisar información de tránsito. Ustedes siempre pueden comentar con el hashtag Megatránsito y también conectarse a nuestra comunidad de Waze. Nosotros vamos a revisar algunos de los puntos que hasta ahora ya están generando algunos problemas. Nos vamos de inmediato, por ejemplo, a lo que está sucediendo a esta hora en la comuna de Maipú, un punto habitual de congestión. Ahí ya estamos viendo lo que está marcado en rojo, toda esa línea roja que muestra la ruta 76, camino a Melipilla, donde podemos ver que ya los tiempos de traslado disminuyen significativamente, 21, 22, 23 kilómetros por hora aproximadamente para los vehículos que se están trasladando en ese lugar. Y ahí vemos también una señal de un accidente que se ha registrado en ese sector. No tenemos más detalles de cuál es la gravedad de ese accidente, pero desde el punto de vista de la congestión está generando ahí una dificultad mayor. Ahí está viendo entonces toda la ruta 76 que está congestionada a esta hora en un punto que es habitualmente complicado y en esta oportunidad también agravado por ese accidente que les mostrábamos. Nos trasladamos hasta otro punto de la capital. Vamos a ver qué está pasando, por ejemplo, en el sector de Macul. Aquí vamos a abrir un poco para poder dimensionar la congestión que se está generando en Avenida Macul, en la intersección con Américo Vespucio. Esto es justamente donde está la dificultad mayor en términos del tráfico. Ahí estas señales que dan cuenta de tráfico pesado en todo ese punto. Vamos a ampliar un poquito ahí. Ustedes pueden ver desde calle Las Golondrinas
en Avenida Macul, avanzando hasta, podríamos decir, hacia Departamental, hacia Vespucio, donde ya hay bastante problemas de tránsito a esta hora. Y en Américo Vespucio también, ahí podemos ver los distintos signos que dan cuenta de un tráfico pesado en ese punto de Avenida Américo Vespucio. Ahí lo ampliamos un poquito para que ustedes puedan tener una mirada más global de lo que está sucediendo en todo el sector y también puedan tomar alguna medida si es que tienen que circular por ese lugar y pueden quizás tomar alguna alternativa. Nos movilizamos, vamos a otro punto de la región metropolitana, lo que está, por ejemplo, pasando en San Ramón. Aquí tenemos, ¿no?, la vista completa de lo que está sucediendo en Américo Vespucio. Ahí está el Parque La Bandera, aquí abajo, y vemos congestión ya bastante alta, tráfico muy pesado, a raíz principalmente de alguna situación que se está dando por un vehículo detenido. Ahí nos muestra el Waze ese símbolo y estamos viendo que la velocidad de traslado está muy lenta, prácticamente detenida ahí. Advierte de un embotellamiento, uno de los usuarios de Waze con una velocidad de traslado de apenas 5 kilómetros por hora. Algunos de los puntos, ¿no?, que estamos revisando permanentemente y vamos actualizando a través de nuestra comunidad. Ustedes pueden hacerlo también usando el hashtag Megatránsito o directamente uniéndose a la comunidad de Waze de Mega Noticias. José Antonio. Bien, Andrea, bueno, vamos a conversar de temas que tienen que ver sin duda con el sector salud. Este día miércoles el gobierno anunció la construcción de un hospital para la zona norte de Santiago que ha presentado problemas, por supuesto, en su oferta, recargando instituciones como el San José, por ejemplo. Bueno, el nuevo establecimiento va a estar ubicado allí en Colina y costará 230 millones de dólares. La modalidad de construcción mezcla, por supuesto, servicio público con concesión de construcción y de administración también de la estructura. De esta manera, el gobierno retoma la línea de las concesiones y amplía también el programa que el propio presidente Sebastián Piñera había planteado durante la campaña de lograr aumentar el nivel de hospitales y de esa manera satisfacer, ¿no?, la demanda que existe, no solamente aquí en Santiago, sino que también en el resto del país. Para conocer la importancia y cómo va a ayudar a aliviar los problemas de quienes necesitan atención en el sector norte de la región metropolitana, tenemos un interesante entrevistado. Sí, estamos ya con el doctor José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos aquí en Mega Noticias Conecta. Hola, muy buenos días, Andrea, muy buenos días, José Antonio. Bueno, una buena noticia siempre la construcción de un hospital, sobre todo para tratar de aliviar un poco la presión que existe por la necesidad de atenciones en el sector norte de la capital. Primero, la ubicación. ¿Usted considera que es realmente un lugar donde se necesitaba un nuevo hospital? Sí, la verdad que es una excelente noticia. Tenemos que recordar, tal como ustedes estaban diciendo, que a nivel nacional Chile es uno de los países que tiene los índices de cama más bajos de la OCDE. Tenemos alrededor de 1,8, 1,9 camas por cada 1000 habitantes y el promedio de OCDE debe estar sobre los 4, 4,5. Por lo tanto, es una excelente noticia que va a venir a paliar este gran déficit de cama que nosotros tenemos como país. Lo segundo, referente a la ubicación, también una muy buena noticia. Tenemos que recordar que hoy en día todo el área norte de Santiago, la demanda de alta complejidad la absorbe el Hospital San José, que es un hospital que está funcionando hace mucho tiempo, al límite, está totalmente sobrepasado tanto en recursos físicos como en recursos humanos y por lo tanto la ubicación de este nuevo hospital creemos que va a ayudar a descongestionar la labor que hacen la gente del San José. Así que nosotros en general con el anuncio estamos bastante contentos y esperamos que pueda prontamente estar en funcionamiento este nuevo centro hospitalario. Ahora, hay una variable que es transporte y que ha sido considerada por algunas personas, ¿no? Hoy día la prensa viene ampliamente desarrollado los beneficios y también los problemas que eventualmente podría tener para un paciente de la tercera edad, eventualmente, o una persona que tiene problemas de movilidad, recorrer los casi 4 kilómetros que hay entre las estaciones que existen y el nuevo emplazamiento del hospital. Tampoco hay red del Transantiago, habría que tomar algún tipo de bus rural o interurbano para poder llegar. Al menos el panorama de transporte como está en la zona hoy día hace que para muchas personas sea difícil acceder al lugar donde está el terreno. ¿A ustedes les preocupa? ¿Creen que es una variable a considerar?
Por supuesto que es una variable a considerar. Tenemos que entender que los centros hospitalarios, sobre todo los grandes centros hospitalarios, este sería un centro con más de 380 camas, tiene que absorber gran cantidad de demanda. Esa cantidad de demanda, uno de los principales cosas o factores o variables que se toman en cuenta al momento de construcción tiene que ser la accesibilidad del centro hospitalario hacia la población. Tenemos que recordar que efectivamente la ubicación actual tendría cierta dificultad en distancia que tendría que ser absorbida por algún método de transporte público, pero lo que también tenemos que tener en claro es que en la actualidad, para la gente de las comunas más al norte de Santiago, Batuco, Lampa, el recorrido que tienen que hacer hasta el San José es mucho, mucho mayor y por lo tanto creemos que con una redistribución del transporte público o con nuevas líneas podría ese tema de la distancia que se va a generar poder ser solayado. Tendría de todas maneras ahí que tomarse ciertas medidas en ese sentido. Ahora, doctor, ¿qué pasa con lo que conocimos en términos de las instalaciones de este nuevo hospital? Estamos hablando de una proyección de 368 camas de baja, mediana y alta complejidad al sistema de salud público. ¿Qué tan significativo podría ser aquello para tratar también de tener una comparación con lo que tienen otros hospitales como el mismo San José, ¿no? ¿Cuál es el nivel en ese sentido? Sí, estamos hablando de un hospital que es un hospital de a lo menos de mediana a alta complejidad. También es un hospital de tamaño de mediano a gran hospital. Estamos hablando que un hospital grande tiene sobre 300 camas, un hospital muy grande tiene alrededor de 500 camas. Por lo tanto, estamos hablando de, por lo menos en términos de tamaño, es muy, muy importante. Tenemos que recordar que un hospital es prácticamente una empresa en la cual trabaja recursos humanos que es altamente calificado. Estamos hablando que en un hospital de 360, 380 camas deberían desempeñarse alrededor de 300 a 400 médicos altamente especializados, equipos de enfermería y equipos de kinesiólogos, equipos de técnicos paramédicos y otros profesionales de la salud que son altamente calificados. Por lo tanto, cuando se construye un hospital no solamente es el edificio, no solamente es la obra gruesa, el recurso físico, sino también tenemos que proyectar que en ese hospital va a trabajar una gran cantidad de recursos humanamente... ¿Perdón? Sí, bueno, es que ese es un punto que usted toca que es digamos, muy importante, que tiene que ver con la dotación de personal especializado. El plan del gobierno viene súper bien descrito hoy día en el diario La Tercera, en la página 3. Están en construcción hoy día 36 hospitales que están en proceso de ejecución. Hay 2 terminados ya, o sea, son 38 más 6 que se encuentran en proceso de licitación. Me gustaría saber cuál es la capacidad de a todos estos hospitales inyectarles profesionales y especialistas especialmente, sobre todo aquellos que están en regiones. Ahí hay un tremendo desafío que lamentablemente el gobierno ni una otra administración ha sido capaz de solucionar hasta este momento. Y en segundo lugar me gustaría conocer su opinión personal del sistema de concesiones que este gobierno ha revivido luego de que en el gobierno anterior quedaran suspendidos los modelos de cooperación entre el sector público y el sector privado a la hora de la construcción de hospitales. Sí, efectivamente, en el tema de recursos humanos, efectivamente nosotros tenemos un problema como país. En Chile siempre se habla de la falta de especialistas. La verdad que los datos lo que nos muestran es que probablemente no estamos tan falta de especialistas, sino lo que tenemos es una pésima distribución del recurso humano. En Chile, probablemente a nivel médico, sobre el 50%, 55% está ubicado en la región metropolitana el número de especialistas y el resto del 50% se distribuye a lo largo del país. Y si tomamos grandes centros como Santiago, Valparaíso, Concepción y probablemente un par de comunas más, agrupamos sobre el 80% de los especialistas a nivel nacional y tenemos ciertos lugares en nuestro país donde la falta de especialistas es mayor. Se han hecho algunos planes en gobiernos anteriores, en este mismo gobierno, pero lamentablemente eso no ha dado los resultados esperados, sobre todo en estos lugares que son más críticos. Así que esperamos seguir trabajando junto a este gobierno para poder darle solución. Nosotros lo que esperamos es que podamos abrir mayor cantidad de plazas para que los médicos se puedan contratar en el sector público. Y referente al segundo tema, la verdad que como tanto personal y también como colegio médico, nosotros no tenemos una opinión favorable referente al sistema de concesiones. Y esto más que por un tema ideológico, es por un tema de que la evidencia y la propia experiencia que hemos tenido con los centros concesionados no ha sido la mejor.
En Santiago tenemos 2 centros concesionados, el Hospital de la Florida y el Hospital de Maipú, y a nivel nacional uno de los grandes experiencias que tenemos es en el norte con el Hospital de Antofagasta. El Hospital de Antofagasta es un hospital en los cuales tiene sobre 400 camas. Justamente hace un par de semanas nosotros como directiva nacional estuvimos visitando a los colegas allá y la verdad que la experiencia no ha sido positiva. Tenemos problemas de coordinación y de ejecución diaria para poder darle solución a estos problemas. Tenemos que recordar que cuando tenemos un problema, por ejemplo, que se rompe una cañería o que se rompe una luz o que en el fondo tenemos un problema de limpieza, la dirección del hospital tiene que dar aviso a la concesionaria y la concesionaria después de eso dar una solución. Y el problema es que las demoras que se genera finalmente termina repercutiendo en el actuar clínico. Nos contaban los colegas que, por ejemplo, si hay un problema a nivel de pabellón, las soluciones que se brindan se demoran 12 a 24 horas y esto genera suspensión de cirugía, suspensión de procedimientos y finalmente la demora. Por lo tanto, exacto, nosotros esperamos poder conversar con el ministro Mañalich para poder hacerle presente estos problemas y eventualmente darle una solución. Pero la opinión que tenemos no es tan favorable debido a la evidencia, pero también a la experiencia que hemos tenido en los centros concesionados en nuestro país. Perfecto. Doctor Bernucci, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Que esté muy bien. Buenos días. Muchas gracias a usted. Buenos días. 7:26. A las 4:38 horas de esta madrugada de jueves, el Servicio Nacional de Geología y Minería informó un nuevo evento explosivo en el complejo volcánico Nevados de Chillán, asociado a la ocurrencia de un sismo de largo periodo, por lo que se mantiene la alerta técnica en naranja en la zona. Sí, ya puede revisar todos los detalles de este nuevo evento explosivo. Están en nuestro sitio meganoticias.cl junto a las principales informaciones de Chile y el resto del mundo. 7 de la mañana con 26 minutos y actualizamos las condiciones meteorológicas. Estamos en condiciones de altas presiones de características frías, lo que es típico de esta época de invierno cuando las temperaturas son bajas, pero en este caso más bajas de lo habitual. En Santiago presentamos helada matinal, 0 grados en la capital, en el entorno suburbano hasta 2 grados bajo cero, un 92% de humedad relativa del ambiente con cielos completamente despejados. Estos cielos despejados se van a mantener el resto de la jornada. Claro, vamos a llegar a una máxima probable de 13 grados, una temperatura bien bajita, muy por debajo del promedio que son alrededor de 15 grados en la capital. Se mantienen los cielos despejados hasta el día de mañana, viernes, con helada generalizada en Santiago. 1 grado bajo cero la temperatura mínima, 15 grados la temperatura máxima, producto de estas altas presiones de características frías, que comienzan a modificarse el día sábado, cielos predominantemente nublados. Solamente durante la madrugada vamos a tener cielo despejado, pero antes del amanecer se va a nublar en la capital. 2 grados la temperatura mínima, 19 grados la temperatura máxima. Las precipitaciones están completamente alejadas de la zona central. Que tengan una muy buena jornada. Bien, 7 de la mañana con 27 minutos. Este miércoles se vivió un nuevo episodio en el caso de Fernanda Maciel. Una audiencia de garantías a petición de la defensa de Felipe Rojas, único imputado por la muerte de la joven. Sin embargo, su abogada se retiró a los pocos minutos asegurando que Rojas y su familia estarían recibiendo amenazas. Los detalles se los revisamos en el informe de Pablo Abarza. Apenas iniciaba la audiencia de revisión de garantías, su abogada expuso que el hasta ahora único imputado estaba siendo amenazado. Señalaré en la audiencia principal, magistrado, porque tiene que ver con la perturbación o amenaza del ejercicio de los derechos. La audiencia, que estaba pactada para las 9 de la mañana de este miércoles, tuvo que ser reprogramada por un cambio de sala. Una hora más tarde, la defensa solicitó al magistrado que ésta se realizara sin la presencia de los medios de comunicación ni con la familia de Fernanda. La petición fue rechazada. Con rabia, tenemos mucha rabia porque nos sentimos pasados a llevar, vinimos a escuchar, a ver en qué iba el proceso y a la final no vamos con nada porque a la abogada no quiso hablar porque estaba la prensa.
Ante el rechazo de negar el acceso de la prensa, su abogada desistió de presentar más antecedentes. A la salida, Luis Petersen, expareja de Fernanda, dijo estar sorprendido por las amenazas y descartó alguna participación con ese hecho. Si a Felipe Rojas lo están amenazando adentro, deben ser lo interno por el grado de lo que cometió, yo creo, pero eso ya no va, nosotros como, por lo menos yo no puedo hacer nada ahí, y por parte mía yo tampoco he amenazado a la familia. Desde la Fiscalía Centro Norte confirmaron que no han recibido denuncias por parte de Felipe ni de su familia. Esos antecedentes fue lo que expuso ahora la abogada defensora del imputado, pero no tenemos ninguna denuncia, ningún antecedente para poder iniciar una investigación. Insisto, causas por delitos de amenaza requieren de una denuncia del afectado que no hemos recibido. En tanto, desde la familia de Fernanda anunciaron que realizarán más peritajes privados. Vamos a seguir hasta el final y lo que haya que hacer. Las audiencias que hayan que vengan, vamos a estar presentes y nada, pues estamos esperando que salga todo bien y ver, llegar con todas las herramientas necesarias para el juicio oral. Por ahora, Felipe Rojas seguirá en prisión preventiva, mientras que la Fiscalía ya cuenta con parte del informe de la autopsia de Fernanda Maciel. Bien, 7 de la mañana con 38 minutos, hora de revisar información internacional. Ya estamos con Marianne Schmidt. ¿Cómo estás, Marianne? Hola, ¿cómo están? Hola. Muy buenos días. Tenemos una pauta informativa bastante nutrida. Comenzamos en Venezuela, donde Nicolás Maduro suspendió el proceso de diálogo con la oposición. Así respondió al bloqueo total que le impuso Estados Unidos a todos los activos del régimen dentro del territorio norteamericano y que busca propiciar la salida de Maduro del poder. Dijo que hará una revisión al mecanismo de negociación que se realiza en Barbados con la mediación de Noruega. También manifestó su indignación por el apoyo que ha dado incluso Juan Guaidó a estas medidas de Estados Unidos. Esto supone un retroceso en las conversaciones, ya que la semana pasada las partes acordaron buscar una solución acordada y constitucional a esta crisis. En la jornada también hubo masivas protestas que fueron convocadas por el régimen en rechazo a las sanciones de los Estados Unidos. Señalaron que lo único que busca Trump es agredirlos, amenazarlos y dañarlos. Y hablando de Trump, en medio de protestas y el rechazo de las autoridades demócratas, el presidente visitó, en definitiva, las ciudades de Dayton, en Ohio, y El Paso, Texas, donde 2 tiroteos masivos dejaron 31 muertos. En ambas ciudades, el mandatario evitó cualquier contacto con el público. Lo que sí hizo fue visitar los respectivos hospitales donde se encuentran decenas de heridos. Ni los periodistas acreditados pudieron acompañar. En El Paso, limítrofe con México, se encontró con una ciudad vacía, acordonada por la policía, mientras centenares de personas se reunían en un parque para protestar en contra del odio. Trump prestó declaración rodeado del personal de emergencias, a quienes les agradeció su trabajo. Es que las palabras más políticas respecto a lo sucedido las hizo en la Casa Blanca antes de partir. En ellas aseguró que su retórica une a la gente y propuso fortalecer el control de antecedentes a quienes compran armas, sí, mientras que en ahí, Twitter... Marianne, perdón, sí. Es importante porque justamente las críticas y los cuestionamientos que se han hecho en los últimos días tienen que ver con cuáles han sido los ejes de su discurso anti-migrante, ilegales, pero que ha significado que permanentemente esté denostando a ciertas personas que van o que viajan de ciertos países, entre ellos, por supuesto, México. Y inmediatamente después del tiroteo del Paso, los cuestionamientos surgieron especialmente de representantes del Partido Demócrata, entre ellos, por ejemplo, el candidato Beto O'Rourke, que es representante del Paso. Exacto. Y muchos dijeron que no vaya, que no visite el Paso, no tiene nada que hacer ahí, porque él en realidad lo que ha hecho es alentar a personas con esa mentalidad a tomar un arma y disparar y dejar un saldo de 22 muertos en el caso de El Paso. Por eso él dice, no, mis palabras no dividen ni no generan odiosidad, por el contrario, dice, mis palabras o mi retórica lo que hace es unir a los estadounidenses. Y eso es lo que, sin lugar a dudas, impresionó e impactó a muchos, porque se ha dicho todo lo contrario, y es por eso que él, además, no se muestra como creíamos que podía hacerlo. Toman las precauciones y
en definitiva hace todos estos encuentros a puertas cerradas y con las víctimas y sin la presencia tampoco de la prensa. Él previamente también había atacado por Twitter a estos demócratas a quienes calificó de izquierda radical, incluso a la prensa progresista respecto a todas las críticas que ha recibido a raíz de estos tiroteos masivos. Claro, hubo bastantes personas protestando con pancartas donde hacían alusión justamente a ese mensaje. Hay quienes cuestionaron también la visita en términos de que después publicó una serie de fotografías a través de sus cuentas de Twitter, donde parecía más bien haciendo campaña o parte de una celebración. Se veía muy feliz con la gente con la que se reunió y quienes consideraban que estaba totalmente fuera del tono. Y además porque pese a que había dicho que iba a tratar de mantenerse al margen del enfrentamiento político, de todas maneras no se aguantó y durante el día estuvo tuiteando en contra de algunas personas de oposición por la postura que tenían en relación a este tema. Exactamente. Puerto Rico ha vivido días, como no, bastante revolucionados. Empezaron con la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, tras la fuerte presión popular desatada por la filtración de conversaciones en que hizo polémicos comentarios que afectaron a otras autoridades, artistas y a los propios habitantes de la isla. Luego vino otro capítulo, el de la sucesión, que tuvo un final inesperado. Quien debía asumir la gobernación y anunció que no quería hacerlo, finalmente sí juró ante el Tribunal Supremo y asumió el puesto. Hablamos de, a quien vemos en pantalla, la secretaria de Justicia Wanda Vázquez. Un cambio sorprendió a todos en la isla, pero que se produjo poco después que el alto tribunal haya declarado inconstitucional una cláusula de la ley en la asunción del abogado Pedro Pierluisi el viernes pasado. El dictamen fue en respuesta a una demanda interpuesta por el Senado que consideraba que el no tener Pierluisi el respaldo de ambas cámaras no podía jurar en este cargo. Wanda Vázquez es la gobernadora número 3 en la historia de Puerto Rico, la segunda mujer que accede a este puesto después de Cilia Calderón y la tercera mandataria de la isla en 126 horas. Si Puerto Rico no crece. Y vamos de inmediato a Argentina. Ayer le mostramos el último acto de campaña de Mauricio Macri en Buenos Aires, con miras a las primarias de este domingo que marcarán el pulso a las elecciones presidenciales de octubre. Ahora fue el turno de la oposición, el Frente de Todos, con la dupla Fernández-Fernández, que hizo su cierre con un multitudinario acto en Rosario. En medio de vítores, el precandidato a la Casa Rosada prometió que nunca más se iba a pelear con Cristina Fernández, quien es su compañera de fórmula a la vicepresidencia. Esto en respuesta a la polémica de los últimos días de quienes aseguran que una vez en el gobierno se verán sus diferencias. Por eso Alberto Fernández se preocupó de dejar en claro que comparten los mismos intereses. Por su parte, la exmandataria reiteró la necesidad imperiosa de cambiar gobierno. Criticó duramente la política económica del macrismo, advirtió que lo que viene no es nada fácil, que no se puede pensar 4 años más de estas políticas, que quiere que la gente vuelva a tener trabajo. Afirmó que ella está ahí por amor al pueblo argentino. ¿Viajará? Era lo que tú señalabas. Claro. El día de ayer estaba solicitando nuevamente permiso para poder ir a Cuba a ver a su hija. Son primarias abiertas y obligatorias, ¿eh? Todo el mundo participa, por eso es como una suerte de gran encuesta. Por eso son tan importantes. Y algunos creen ya que los Fernández van a sacar 41 puntos contra 34 de Macri. La verdad es que a Macri se le ha hecho muy difícil. Ayer el peso argentino cerró en 48 pesos por dólar. Es una devaluación muy profunda y con la guerra comercial la verdad es que no le ayuda mucho. Claro, cuando golpean los bolsillos, al final el votante quizás tiende a irse más por ese lado, pese a todos los problemas judiciales que enfrenta sobre todo la candidata a la vicepresidencia. Les quiero mostrar algo que yo sé que ustedes lo conocen, lo han visto, porque se cumplen 50 años de esta famosa fotografía, ¿verdad? En la que aparece en la tapa del disco Abbey Road de los Beatles. Un paso peatonal, bueno, no se alcanza a ver claramente, ¿sí? El paso peatonal ahí de Londres, que se convirtió, ¿verdad?, en una atracción mundial. Fue tomada un viernes 8 de agosto de 1969, cerca del mediodía, por eso había sol, que escasea en Londres, y en ella aparece, claro, John Lennon,
Paul McCartney, que casi estaba de pies descanso, pero no, estaba con Talat, George Harrison y Ringo Starr. Lo que ellos hicieron es que dejaron unos minutos su trabajo en el estudio de Abbey Road y ahí salieron a la calle para hacer estas fotos de la tapa de su disco. El fotógrafo se llama Lane Macmillan, recibió la indicación de Paul para las tomas, los cuatro cruzaron esta senda peatonal que está en la puerta del estudio. McCartney ya tenía incluso diseñado un esquema con la idea básica, fue todo muy rápido en lo que se cuenta, lo terminaron en no más de 10 minutos, fueron 6 las fotos en total, un policía incluso tuvo que detener el tráfico para poder hacer este trabajo. Esto ha causado furor hasta el día de hoy. De hecho, son decenas los turistas de distintas partes del mundo que a diario llegan hasta ahí a tomarse la misma fotografía. ¿Lo han hecho? Un clásico, Pero ¿ah? por supuesto. Un clásico, mira, ahí están. No, todos los hacen. Y causa un problema porque efectivamente tiene que estar la policía y deteniendo los automóviles porque todos quieren hacer el paso junto con un grupo de amigos. La calle está abierta, digamos. Sí, ¿no? pues. Sí, todos la quieren hacer. Bueno, y seguimos en Londres porque un hombre atacó a un oficial de policía en esa capital con un machete durante la madrugada. El ataque se produjo después que la policía ordenó detener la camioneta de un sospechoso. El agente fue apuñalado varias veces, pero logró disparar la pistola Taser para someter y en definitiva al atacante, quien luego fue arrestado por su colega. El policía herido debe recuperarse de las heridas que sufrió. Las autoridades creen que el hombre estaba bajo la influencia de las drogas cuando cometió este ataque, por lo tanto creen que este incidente no tiene nada que ver con terrorismo, porque se han visto situaciones así claramente, de ataques con machete. Bueno, en esta época del año es normal ver largas filas en los distintos centros turísticos y museos de Europa, pero el Louvre superó con creces la gran cantidad de afluencia de turistas. A pesar de la ola de calor, son cientos las personas los que llegan a diario ahí para apreciar sus obras, que se produjo un colapso. Ante esta situación, ponga atención a los que viajan a Europa. A partir de octubre será obligatorio reservar las visitas por internet. Uno se pregunta por qué se ha multiplicado el flujo de turistas. Los encargados de este recinto creen, primero, temporada estival. Segundo, el cierre de Notre Dame tras el incendio registrado el pasado 15 de abril. Y tercero, la Gioconda o Mona Lisa de Leonardo da Vinci, que es el cuadro que sin lugar a dudas moviliza el 80% de las visitas al museo, cambió de sala y de piso debido a la renovación de la sala. Ahora se encuentra en un lugar que no es muy apropiado para las multitudes, por lo que hay mucha gente en los pasillos, en las escaleras, incluso dicen que hacen fila, yo no sé cómo, en los ascensores. Y lo señalan, a mí me llamó mucho la atención ese dato. El cuadro no es muy grande, ¿eh? No, para nada. Cree que es muy grande y se da cuenta que es un cuadro pequeñito. Muy pequeñito, a diario todos quieren tomarse una foto, pero lo que está permitido, acercarse, tomarte la foto o la selfie que están haciendo todos y retirarse. O sea, son segundos en los que uno puede permanecer frente a ese cuadro. Y esto ocurre además justo el 500 aniversario de la muerte de Da Vinci. Cuarto, la ola de calor. La gente prefiere ir en esta época a los museos. Por eso, atención, la página web del Louvre advierte que solo la reserva por internet con un día y hora de visita específica asegura la entrada a este museo, lo que se volverá obligatorio, como ya les contaba, a partir de octubre. Así que teníamos eso y mucho más. Terminamos con algo cultural. Muy bien, muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias, Marian. Buenos Muy días. bien, buenos días. Bueno, ponga atención porque en plena discusión por la rebaja de las horas laborales, la OCDE afirma que los chilenos pasan 1.974 horas en su trabajo, superando a países como el Reino Unido y Japón. En esos países más o menos el promedio de horas máximas de trabajo no llega a las 38. Bueno, si pasamos tantas horas en nuestras oficinas, ¿qué pasa con la productividad? Sabemos que los resultados es que somos menos productivos que otros países, pero trabajamos más en términos de horas. ¿Cuál es el problema? Bueno, queremos profundizar en este tema. Estamos ya con María Jesús García Huidobro, gerenta de marketing de Laborum.com. Muchísimas gracias por acompañarnos en Mega Noticias Conecta. Hola, buenos días. ¿Cuál es el escenario ideal para ustedes en combinación de horas y de nivel de productividad? Mira, efectivamente, por lo que nosotros vemos la relación con las empresas, con las personas habitualmente, y lo que pudimos ver en este estudio,
nos damos cuenta que tenemos una autopercepción de que somos más productivos de lo que somos realmente y tenemos que hacer, o sea, nuestro escenario ideal es que podamos hacer que, por un lado, las empresas empujen la productividad y vayan cambiando la cultura y que los trabajadores, por nuestra parte, también podamos ir entendiendo que a medida que seamos más productivos, podemos disminuir las horas de trabajo y aumentar la flexibilidad. Claro, ahí es que es primero, ¿no? Si el aumento de productividad o al revés, la reducción de las horas de trabajo va a generar productividad. Pero, ¿cuáles son los elementos que hacen que tengamos una baja productividad o que debiéramos modificar? ¿Es solamente responsabilidad de los trabajadores o hay un tema estructural del mundo del trabajo en nuestro país que hace que tengamos ese problema? Hay un factor, por ejemplo, la mayoría de las personas que trabajan en empresas medianas o empresas pequeñas no tienen indicadores de gestión de su trabajo, no tienen una medición clara, definiciones de cargo. Entonces, muchas veces nosotros como trabajadores creemos que estamos haciendo todo lo que nuestra jefatura requiere de nosotros, pero no necesariamente es así porque no tenemos los objetivos bien marcados y las metas bien marcadas. Si esa información no está clara entre ambas partes, yo puedo sentir que estoy haciendo la mejor gestión posible como trabajador, pero la empresa quizás piensa que me falta mucho desarrollo aún. Ahora, a ver, somos poco productivos porque no queremos trabajar más o porque sacamos la vuelta, como se pregunta el generador de caracteres, o porque efectivamente la mano de obra no lleva hoy día en Chile acompañada una inversión en capital. O sea, si a mí no me capacitan, no me entregan cursos especializados, no tengo acceso a dispositivos tecnológicos, nos estamos todos peleando un computador en la oficina, la verdad que es muy difícil ser productivo. Claro, o sea, efectivamente tenemos dos variables. Una es que, por ejemplo, las personas que tienen que cumplir un horario, sí o sí, más allá de sus obligaciones, si yo siento que no tengo trabajo suficiente que hacer en 9 horas de trabajo, no voy a tener ningún apuro ni ningún incentivo para hacerla más rápida o para optimizar el tiempo, ¿ya? Entonces, en el fondo, una persona que llega a su lugar de trabajo, marca con el dedo, firma, en el fondo registra su horario de entrada y su horario de salida, lo que haga entre medio no va a ser relevante si es que va a tomar un café, va a hablar con los amigos, está en redes sociales, pierde un poco de relevancia en la medida que sienta que va a cumplir con lo que tiene que hacer ese día. Pero la pregunta es si existen en Chile hoy día estándares suficientes de inversión en capital humano, porque si a mí me piden una serie de cosas y no me entregan las herramientas para poder concretarlas, evidentemente voy a estar físicamente en el lugar de trabajo, pero no voy a poder llevar adelante, aunque quiera, los fines productivos para los cuales se me ha contratado. O sea, efectivamente, en inversión, tanto en capacitación, en apoyo para el puesto de trabajo o para las necesidades que tenemos como trabajadores, es absolutamente dispar, porque vamos a encontrarnos con empresas que por lo general son más grandes, multinacional, de última tecnología, que van avanzando mucho, están muy preocupados y entienden que el capital humano, mientras mejor los tengamos, más productivos somos y va a ser mejor para la empresa, pero probablemente si esa realidad la llevamos a las empresas pequeñas, a las empresas medianas, van a privilegiar el ahorro en costos, creyendo que eso va a ser más eficiente que tener mejor habilitado el puesto de trabajo o poder invertir en capacitaciones desde cosas tan básicas como programas de computación, software que sean más especializados, que un trabajo que quizás digital lo puede demorar 2 horas y un software me puede ayudar a hacer ese trabajo en 15 minutos. O sea, hay un problema ahí también desde, podríamos decir, quienes dirigen. Claro. Y eso quería preguntarte, ¿no? Porque siempre pensamos cuando hablamos de productividad de lo que pasa con la fuerza laboral en la base de esta pirámide. ¿Qué pasa con los cargos superiores, con los gerentes, con los directivos? También hay problemas de productividad ahí. ¿Qué pasa con su quizás falta de lineamientos para el resto de la plana de trabajadores? O sea, por ejemplo, dentro de la encuesta que nosotros hicimos, dentro de nuestro estudio, se percibe que la jefatura y las gerencias tienen mejor productividad que cargos administrativos, ¿ya? Es una percepción. Claro. Se subentiende que una persona que tiene un cargo gerencial tiene más estudio y tiene más capacitación y más herramientas para poder ser más productivo. Pero efectivamente, si nosotros, más allá de la gestión personal que tiene esa persona, si ese gerente, ese líder de un grupo humano no está traspasando bien los lineamientos y los objetivos hacia abajo, su equipo no va a ser productivo. Por supuesto. Entonces, al final, los resultados de la empresa
le va a afectar de todas formas. Revisemos algunos datos, algunas cifras que justamente parte de lo que conocemos en términos de las horas de trabajo y de tiempo en la oficina. Ahí tenemos tiempo de ocio en la oficina. Dice que hay un 54% que tiene tiempo libre y un 45% que no cuenta con momentos de dispersión. De nuevo, ¿esto es percepción de los propios trabajadores? Claro, esto, según los trabajadores, declaran que ellos tienen al menos una hora libre dentro de su jornada laboral, adicional al horario de colación. Entonces, que en el fondo ellos pueden disponer de una hora para hacer temas personales sin dejar de hacer su trabajo. En ese sentido, hoy día existen condiciones, como dice el gobierno, de que haya una flexibilidad y una adaptabilidad donde el trabajador pueda distribuir de la manera que estime conveniente y negociado con el empleador el tiempo de trabajo. ¿Existen las condiciones para eso? Porque ahí está el punto de discusión del proyecto que presenta el ministro Monkever. Lo que nosotros planteamos es que tenemos que partir al revés. Tenemos que tratar primero de cambiar un poco la cultura y llegar a cualquiera de los proyectos que busca darle un poco más espacio personal a las personas y un poco menos de espacio laboral, tanto por flexibilidad, menos horas de trabajo, pero que lleguemos preparados. Porque actualmente, con el nivel de productividad que tenemos, que viene de factores culturales, como estábamos hablando, por un lado de que las jefaturas o las empresas vayan empujando a que los equipos sean más productivos y que tengan información más clara, y que nosotros como trabajadores también vayamos a trabajar. Claro. O sea, sin olvidar que siempre tenemos que tener pausas en nuestra jornada de trabajo. No podemos trabajar 8 o 9 horas seguidas. Pero si nosotros no entendemos que ambas partes tenemos que hacer un esfuerzo para ser más productivos, nos enfrentamos a un proyecto de flexibilidad o reducimos una jornada laboral y eso no va a ser inmediato que tenemos menos tiempo de trabajo, vamos a ser más productivos. O sea, la cantidad de horas por sí sola no es un factor determinante en términos de aumentar o disminuir la productividad. Tenemos otra lámina con también datos interesantes en relación a esta investigación o este estudio que realizan. El tiempo de ocio también en la oficina dice que el 52% dice que están concentrados 6 horas o más, un 32,7% 8 horas o más, un 13,7% 4 a 6 y un 1,7% menos de 4 horas. Si uno va a estas 8 horas o más, igual es una cifra alta decir que el 30% está 8 horas seguidas concentrado sin interrupciones. Claro. Parece poco real. Nuevamente estamos hablando de la percepción, ¿ya? Es lo que yo siento que estuve concentrado todo ese tiempo de trabajo, que obviamente vamos a creer que sí, que las personas realmente lo están. Si es así, lo que es preocupante es que es casi un tercio de la muestra que respondió a la encuesta y que efectivamente si un tercio de las personas está concentrado más de 8 horas al día y no estamos dando los resultados de productividad en relación a los países más desarrollados con los cuales nos podemos comparar, es que efectivamente tenemos que hacer cambios mucho más estructurales. Bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos en Mega Noticias Conecta. Muchas gracias. Que esté muy bien, María Jesús. Comenzamos ya a despedir la noticia de este día jueves. Le deseamos que tenga una excelente jornada. Sí, una mañana muy fría, abrigarse. Muchas gracias por acompañarnos. Que esté muy bien.